mientras disfruto de un helado delicioso de un sabor nuevo que me dieron a probar, combinación de granada, frambuesa y jazmín. Escucho la versión instrumental interpretada por Esteban Morgado y sus músicos, del tango Y vos tan lejos. Ojalá pudiéramos escucharla juntos, ¿no? Tal vez nos haría sentir que no hay lejos, solo cerca. Muchas personas me preguntan qué libros recomiendo para leer. Me recuerdan a una sesión de asesoramiento que di en un restaurante de alta cocina maya moderna aquí en Tulum, el día que un mesero me preguntó qué debían responder cuando un cliente les pedía que le recomendaran una botella de vino para tomar. Les propuse a los aproximadamente 15 meseros que hiciéramos un juego de roles. Yo sería el cliente pidiendo recomendación de vino a cada uno. Ninguno podía repetir lo que hubieran dicho sus compañeros antes. El primer mesero me recomendó el vino tinto más caro de la lista. El segundo mesero me recomendó el segundo más caro porque no podía mencionar el mismo que acababa de mencionar su compañero. El tercero me recomendó el vino blanco más caro de la lista, un listo. El cuarto, el segundo vino más caro porque su compañero acababa de recomendarme el primero. El quinto mesero me recomendó el vino tinto que ocupaba exactamente la mitad de la lista, ordenada desde arriba hacia abajo, el más caro arriba, el más barato abajo. El sexto mesero me recomendó un vino mexicano, orgulloso de ofrecer el mejor vino de su país. Otro, un mesero italiano, me recomendó un vino italiano. El siguiente me recomendó un vino rosado, el más caro de la lista. Una mujer, mesera también, me recomendó que tomara un champán muy exclusivo y exquisito. Uno de los últimos meseros me recomendó un Pinot Noir muy suave y otro un Cabernet Sauvignon con mucho cuerpo. Uno más dijo Sauvignon Blanc, francés, sin dudas. Y agregó, le recomiendo este vino que no es el más caro, pero es el mejor. No recuerdo con precisión lo que me recomendó el resto, pero todas las recomendaciones eran prácticamente iguales y tenían el mismo problema. Ninguno me preguntó qué estoy acostumbrado a tomar, ninguno me preguntó qué iba a comer, ninguno me preguntó si prefería vino tinto o vino blanco, ninguno tuvo en cuenta que yo podría tener un presupuesto limitado o determinado. Ninguno me preguntó si tenía intenciones de acompañar toda la comida con el mismo vino o si deseaba probar diferentes cosas. Ninguno me preguntó si prefería vinos jóvenes o maduros. Ninguno me preguntó qué experiencia tenía yo con los vinos, si estoy acostumbrado a tomar siempre vino con la cena o no. Ninguno me preguntó si quería consultar con el resto de mis invitados en la mesa para entender qué están acostumbrados ellos a tomar, qué desean ellos tomar, qué preferencia tenían. Ninguno me dijo, para poder recomendarle debería conocerlo un poco, al menos. Cuénteme esto o lo otro sobre usted. O directamente, no le puedo recomendar, señor, no conozco nada sobre usted. Fueron sesiones provechosas para todos, aquellas. Todos los meseros, sin excepción, se sorprendieron muchísimo cuando les compartí mi experiencia en otros restaurantes, bares y hoteles, ayudando a otros con asuntos semejantes. ¿Recomendar? Es casi imposible recomendar. Incluso si uno conoce mucho sobre el tema, incluso si uno conoce mucho a la persona que pide la recomendación, incluso si uno es fanático de cierta cosa, producto, actividad, persona o lugar. Compartir lo que uno disfruta o aprecia, en todo caso, sí es posible. Comentar lo que uno ha encontrado por el camino, contar la historia de lo que se ha recibido es lo máximo que podemos hacer. Regalar lo que habita en nuestro corazón con la esperanza de que también habite a quien recibe el regalo. Invitar a quien uno desee a compartir con uno lo que uno ama. Pero recomendar. Y creo que para animarnos a eso debemos romper mucho con el dramatismo que generalmente acompaña a lo que uno recomienda, la tensión que va colgada de la recomendación, la ansiedad y la expectativa derivadas de la idea de que uno necesita que al otro le guste lo que a uno le encanta, porque si al otro no le gusta lo que a uno le encanta, entonces debe querer decir que uno no sirve, que uno tiene mal gusto, que el otro no lo quiere a uno como uno espera o desea. Hace muchos años fui invitado a participar de uno de los programas de Juan Alberto Mateico, que en ese momento salía al aire por Telefe en Argentina, los domingos, en vivo desde el Parque de la Costa, donde yo hacía mi espectáculo en un teatro especialmente diseñado para mí. Presenté en esa oportunidad una gran ilusión en la que yo caminaba a través de un gran espejo. Todo en el set eran corridas y gritos, cientos de personas trabajando en decenas de rubros técnicos y artísticos, todos sacando pecho, todos nerviosos, todos enojados, todos frenéticos. No hubo tiempo ni oportunidad de ensayar como se suponía que íbamos a ensayar. Hubo que salir al aire en vivo como se pudo. No quedé muy contento con mi presentación. Sentí que no había logrado comunicar.
traspasar la pantalla, producir o convocar lo mágico, la sensación de lo misterioso. La música no se oía suficientemente bien, las luces no estaban bien puestas, la coordinación no fue la que debería haber sido. Apenas terminó mi presentación, ya debajo del escenario y fuera del set, recibí un llamado de mi querido amigo Carlitos Raggi, dueño de Buenos Aires Mágico, ya fallecido y a quien extraño cada día. Me dijo únicamente: «Negro, querido, no se lució, Te mando un abrazo y te quiero mucho, hablamos mañana». Carlitos Raggi no daba vueltas, no decoraba su discurso, no fraguaba sus sentimientos, no demostraba nada que no se le saliera espontáneamente de adentro. Y ese día me di cuenta de algo que luego me valdría como amuleto para todo en mi vida. Me dijo: «No se lució». No me dijo: «No te luciste». No me dijo: «No servís». No me dijo: «Dedícate a otra cosa». No me dijo: «No te quiero». De hecho, me dijo: «Te quiero mucho» al despedirse. Y comprendí que no soy lo que hago. No lo soy cuando lo hago bien, ni lo soy cuando lo hago mal. Soy, y creo que cada uno de nosotros es, infinitamente más valioso, más complejo, más completo que la ropa que me pongo, las cosas que digo, el trabajo que desempeño, la gente que compone mi círculo de relaciones. Y cualquier cosa que forma parte de mi vida, sin importar cuánto de importante sea, no es lo que soy. Es una parte de lo que soy. Tal vez una parte importante, pero una parte al fin. Y por mucho que erre, por grave que sea la metida de pata en la que incurra, por mal que me salga lo que haga, ninguna de esas cosas es ni puede ser lo que soy, ni arruinar lo que soy, ni definir lo que soy, ni cambiar lo que soy. Salvo que, claro, me dedique consistentemente a ello, a errar, a provocar problemas, a meter la pata, a equivocarme en las decisiones que tomo, a generar caos o a contaminación a mi paso. Pero si es simplemente algo que sucede, algo que se produce, una eventualidad o un accidente, yo seguiré siendo amado incondicionalmente por la fuerza que sea que ha determinado que esté en este mundo. Seguiré valiendo lo que valgo, porque las partes, aunque todas se sumen, nunca llegan a ser el todo. Hay personas mucho más conectadas. Hay gente necesaria, indispensable. Son pocos y parecen estar en contacto con un conocimiento o una sabiduría que vienen de otro lugar. Algunos llaman a esa sabiduría el anima mundi, otros lo llaman la tradición, otros lo llaman conocimiento intuitivo y otros frecuencia vibratoria espiritual. Sea lo que sea, ellos se han vaciado de caprichos y razones y manipulaciones y juegos racionales y profanos, se han convertido en iniciados y han emprendido o retomado, en realidad, el camino del espíritu, de la búsqueda de preguntas sin respuesta, alineados con el servicio, sea cual sea que a cada uno le corresponda. Ellos pueden acomodarnos o ayudarnos a enderezar lo que se nos ha torcido. Ellos sí pueden sugerir y recomendar porque ellos son mensajeros de algo más grande, más sabio, más importante. Y resulta que ellos, en realidad, son nosotros. Cada uno de nosotros tiene cada día la oportunidad de limpiarse, de comprender, de retomar, de sanar y luego de ayudar a otros a limpiarse, comprender, retomar, sanar en un círculo infinito y eterno. Creo que los cuentos cumplen un poco esa función. Los escritores la cumplen, los artistas. Aquí les comparto 3 cuentos que a mí me funcionan como recetas para sacudir mi propia modorra, para recuperar lo que voy perdiendo, para recordar lo que tan fácilmente olvido cada día. Mi botiquín de emergencia para cuando el mundo se pone demasiado frenético y feroz y me siento agobiado o herido por los bordes filosos del cemento y el smog denso que despiden la ciencia y la tecnología, como si fuera un incienso macabro que en lugar de limpiar la energía la pervierte. El primer cuento de hoy es de una escritora y periodista mexicana, bióloga de formación, que durante sus estudios asistió a un taller de escritura dictado por Mempo Giardinelli. Escribió muchísimo, ganó muchos premios. Este libro, A qué volver, es su último libro de cuentos. Les comparto, entonces, de Mónica Lavín, Tapetes persas. Selma se desembarazó de las cobijas y sacó un pie de la cama. El frío de la loseta la hizo recular. Era un recordatorio indecente. Después del calor de la cama, de la apacibilidad del sueño mañanero, porque aún se despertaba en la madrugada y se distraía con la televisión por más de una hora, el frío bajo las plantas desnudas era estremecedor. Tanteó con los pies y encontró las pantuflas. Se prepararía un café.
Un café para beberlo en el silencio. Cómo le gustaba ese nuevo silencio al despertar. Ni buenos días, ni una bromita, ni conversar con la boca pastosa a una hora que ella no tenía ganas de hablar ni cabeza para ello. Le gustaba el nuevo arreglo de la habitación, la cama contra la pared opuesta a la ventana, la televisión colgando del techo para que no estorbara y un buró. Un buró con una lámpara y la foto de Nachito cuando era pequeño. No más. Bueno, tenía que admitir que también estaba el cenicero con colillas, porque la Selma podía fumar en el cuarto. Y lo hacía antes de dormir, con el libro entre las manos. El último cigarrito de la noche, aunque Nachito también se quejara cuando entraba a despedirse antes de ir al colegio. «Mamá, huele espantoso», le regañaba a Nachito como si tuviera una encomienda de su propio padre, como si fuera una extensión de él. Pero también se reían juntos porque Selma estaba más relajada ahora que las peleas habían salido por la puerta con su marido o su ex marido o su separado marido o el hombre con quien vivió 22 años. En realidad no sabía cómo nombrar a Joaquín. Se puso la bata y se deslizó sobre la loseta cuyo frescor ya no distinguía hacia la cocina para poner el café. A la vista del calendario en el refrigerador reparó en la fecha. Había transcurrido casi un año desde que vivía sola. Y cuando la gente le preguntaba «¿Cómo estás?», decía que bien y sonreía y era verdad. La mayoría de las veces era verdad. Excepto cuando la melancolía la traicionaba. Y esa mañana, mientras la cafetera se apersonaba con el ruido de agua hirviendo, Selma volvió a pensar en el silencio. En que ya se iba acostumbrando a la ausencia de ruidos o a los ruidos nuevos. Ya no escuchaba el chorro de agua del baño mientras Joaquín se bañaba, ni el ruido del excusado cuando jalaba, ni sus pisadas, ni su respiración, ni su voz llamándola para cosas buenas o para reclamos, ni el marcado del teléfono ni sus discos. La casa que habitaron los dos y luego los tres se había desnudado de ruidos. Selma vertió el café en su taza y recordó, odiaba recordar, el placer que le producía llevarle el café a Joaquín a la cama o que él se lo llevara a ella. Actos así, sencillos y amorosos, amueblaban la vida de pareja, pensó. Pero ella la había desamueblado. Encendió un cigarrillo allí mismo, en la cocina, y se sentó en la barra sin tomar el periódico que había evitado pisar al pasar por la puerta. Qué bien le había quedado la casa. Después del llévate esto, yo me quedo con esto no lo quiero, yo tampoco, regálalo. Después de pintar paredes de otro color, mover cuadros, quitar fotos, tener más espacio en el closet. La casa era otra. Algunos amigos la ayudaron un domingo a ese movimiento drástico de los muebles. Los amigos que se quedaron con ella, porque inevitablemente unos se habían ido para un lado y otros para el otro. No es que tomaran partido, porque ¿qué partido iban a tomar? Su separación no era una telenovela, lo dejó por otro, la dejó por otra. Era un alto el fuego, un alto a la inmovilidad de los sueños. Los amigos se habían alineado por afinidades, por entraña, por lealtad de los afectos. Extrañaba a los del lado de Joaquín. Eran pérdidas por incluir, como los tapetes de la cama. Ya sabía, ya estaba grandecita, que todo acto, toda decisión tiene su lado bueno y malo. Y viéndolo bien, en la tranquilidad de su ánimo y en las ganas de soñar, ya lo estaba haciendo. En el verano tomaría un curso en Irlanda. Había más bueno que malo. Hundió la colilla en la ceniza. Aunque así lo hubiera querido, no se renacía como el ave fénix después de la separación. El ave llevaba las alas parchadas, alfileres en el corazón, jirones de pieles. Llevaba desgarros que la hacían zigzaguear en el vuelo. No en vano una pareja sueña la vida junta y para siempre. Esos sueños habían dado de sí. ¿Lo habían hecho de verdad? Joaquín estaba contento con su trabajo en la planta deshidratadora, con su casa, con su hijo, con el dominó del jueves, con el tenis de los sábados, con sus vacaciones anuales. Contempló las cenizas, los sueños hechos cenizas, y le pareció tonto. Selma se sirvió más café y encendió un segundo cigarrillo. Nachito se había ido con su padre el fin de semana. El regaño filial estaba salvado. Lo apagó enseguida. Su hijo y su marido ex marido tenían razón. Fumar hacía mal. La casa olía feo. En algo tenía que darle la razón. La verdad es que en muchas cosas le daba la razón a Joaquín. Lo consultaba acerca de qué actitud tomar en su trabajo y cuando sentía que sus compañeros de la facultad le agredían. Le cerraban el camino.
cuando su padre la trataba mal, cuando su hermana resultaba insoportable. Escuchaba su opinión y le parecía sensato su punto de vista. Cogió la taza y el periódico para volver a la cama aquel domingo. Recargarse en el otro tenía sus convenientes y sus inconvenientes. No quería que le pasara como a Judith, que no respiraba sin Ramiro, que cuando Ramiro se fue y luego supo que ya había empezado una nueva relación, se plantó en su casa para gritarle, y cuando él dejó de contestarle el teléfono consiguió el de la nueva pareja y se puso a llamarla para decirle que se iba a suicidar, que por favor le dijera a Ramiro que nadie se deshacía de ella sino más, que le iba a costar caro. Selma se sentó en el borde de la cama y colocó la taza en el único buró. Ella era amiga de los dos y comprendió la desesperación de Ramiro cuando le pidió que intentara calmarla. Le contó a Judith que Ramiro le había pedido que ayudara para que se calmara, para que entendiera que con ella las cosas habían terminado, que tenía una nueva vida y que no estaba dispuesto a que nada la empañara, ni la amenaza de suicidio de Judith, y que ojalá Judith encontrara un nuevo compañero. Pedía que dejara de hostigar a su nueva pareja, que no la llamara ni la siguiera. De seguir así tendrían que tomar medidas. Judith la escuchó y al final preguntó: ¿no quiso saber cómo estaba yo? Selma guardó silencio. Se acabó, Judith. Ya no te lastimes. ¡Qué barbaridad! Se quitó las pantuflas. Cuánta indignidad por amor. ¿Por amor? ¿O amar era dejar ir al otro en santa paz, aceptar el final? No querría actuar como, ni tampoco ser Ramiro, acosado y chantajeado. Se quitó las pantuflas y el frío del piso le recordó otra vez los tapetes que se había quedado Joaquín. El reparto de muebles había fluido, pero cuando Joaquín enrolló el tapete del costado de su cama y luego procedió a hacer lo mismo con el tapete del lado de Selma, ella lo contempló azorada. «Mi tapete no», protestó. Era un par de tapetes gemelos persas que la madre de Joaquín les regaló cuando se casaron y que habían pasado por 3 generaciones de la familia Smirnios en Grecia. Había llegado a México con sus abuelos paternos. «No se pueden separar», dijo Joaquín contundente. «Es de mala suerte, son gemelos». La madre de Joaquín le había recalcado que eran cosa rara y especial cuando Selma los miró intrigada por el regalo de bodas, porque era una cosa usada donde los Smirnios se habían descansado los pies por centenas de años. Casi no hay tapetes gemelos, entre los tapetes persas no hay 2 iguales. Y los tapetes estuvieron custodiando su cama, recibiendo sus pies cuando a medianoche Selma se levantaba desnuda después de hacer el amor, y entibiando sus amaneceres de la semana, apresurados, o los del domingo, morosos. Los domingos Joaquín y ella leían en la cama. Tomaban café, platicaban y se reían, se besaban y se acariciaban. Eran un poco niños. Alguna vez Joaquín le hizo el amor en uno de los tapetes persas, sus nalgas en el piso frío y el torso entre esos nudos antiguos. Hacía mucho de ello, en la era de los atrevimientos. Selma dejó la taza en el buró y acomodó las almohadas en el respaldo. Se quitó las pantuflas, percibió el frío y se estiró en la cama. Los domingos se habían vuelto a parecer a aquellos domingos de adolescencia, largos, larguísimos. Los amigos estaban con sus familias y Selma vivía ahora en una ciudad lejos de su familia, allí donde Joaquín y ella habían decidido fincar. Le gustaba el tamaño de la ciudad. Le parecía imposible regresar a la capital, sobre todo porque Nachito necesitaba tenerlo cerca a los dos. Abrió el periódico, pero no se interesó. Aquella imagen de su cuerpo envuelto en el tapete persa del lado de la cama de Joaquín le devolvió sus risas. Ella era un embutido en un tapete antiguo. Los bisabuelos de Joaquín García Smirnios no imaginaban el uso de aquellos gemelos persas, o tal vez habían reído igual y por lo mismo. Al principio. No era al principio. El humor en la pareja se construye. Tal vez fue en la era de los acomodos. Selma había encontrado una vez en el periódico un análisis de la vida conyugal que le había llamado la atención. Lo recortó y lo perdió, pero era algo así como comienzo, la era del asombro, la era de la invención, la era del acomodo, la era de lo previsible, la era del estancamiento, la era de la guerra, la ruptura. Ahora ella habitaba la estación última. Pensó en Joaquín a su lado. Había cambiado el acomodo del cuarto, colgado una pintura y guardado los adornos, y pensó que era suficiente. Pero era la misma cama y la misma casa y la misma Selma.
Estoy bien, se dijo entre tragos de café. Pondría música, encendería la televisión. Necesitaba ruidos más allá de los sorbos del café y las hojas del periódico. Al principio había tenido mucha fuerza. Dormía poco, pero no estaba cansada. Construía su nueva vida y eso la tenía muy ocupada. Pero ya habitaba su nueva vida. Comenzaba a acomodarse y los huecos le venían a traicionar la calma. Las evidencias de esa traición habían comenzado en días pasados, cuando escogía la ropa del día. La ropa se distribuía con holgura en un closet que había sido de los dos. En esta casa hay poco que planchar. No hay sacos ni pantalones, había dicho la muchacha de la limpieza a la recién contratada para planchar. Entonces extrañó la ropa de Joaquín, el olor que quedaba en los suéteres. Tenía uno guardado, lo había escondido deliberadamente y lo olía de vez en cuando. Pero esos cuandos le molestaban, la irritaba su melancolía, porque estaba bien. Selma estaba más tranquila, y hasta demasiado tranquila. Salía a cenar, la llamaban amigos, veía a sus amigas, se reía. Esa mañana quiso comprobar el efecto del olor, hacerse trampa y abandonarse al arrebato de la añoranza. Decidió ir por el suéter del closet y al bajar los pies de la cama volvió a sentir el estremecimiento. Ese piso frío era intolerable. Desistió y metió los pies entre las cobijas como en otro tiempo bajo las piernas de Joaquín. ¿Cuánto faltaba para el lunes? Dudó si resistiría ese insulto helado de la loseta. Dudó si sus pies estarían dispuestos. Y pensó que no, que se le había acabado la fuerza y que esa estación a la que llegaba de domingos quietos, silenciosos, sin cuerpo al lado, sin ropa de hombre en el closet, sin caricias, sin peleas, sin tapetes gemelos, no estaba prevista. No se podría volver a la era del acomodo y desde allí intentar otros asombros. No se invertía una vida entera para luego jugar al desdibujo. No se dejaban décadas de vida en el hombro de otro para luego decir, con permisito, qué aburrido, qué pesado, qué triste esto de vivir juntos. No, seguro se había engañado. Quería algo distinto. ¿Pero qué? No un domingo silencioso, no el piso helado. Bien a bien no sabía ya por qué se había separado de Joaquín, cómo habían llegado a la guerra y a la decisión de terminarla así, sin ser frente enemigo, borrándose, distanciándose. Bajó los pies de la cama para alcanzar el teléfono. Sí, los tapetes gemelos con sus ocres y magentas eran imprescindibles. La recámara se vería bien con ellos así, en su nuevo aspecto. Tapetes para cada lado de la cama, para 2 pares de pies. Marcó alegre, atrevida. Se sintió una mujer enamorada mientras escuchaba los timbrazos. Citaría a Joaquín ese mismo día. Volvamos, pensó que le diría de golpe. Volvamos, dijo. Pero una voz de mujer la sorprendió en ese intento por idear una nueva era del acomodo y de los asombros. Volvamos, había dicho antes de colgar, porque tenía allí la palabra crecida en la punta de la lengua y era domingo. De Mónica Lavín, de su antología personal ¿A qué volver?, el cuento Tapetes persas. Les cuento con alegría que las entradas para la primera función de Una Noche Mágica, el domingo 7 de julio en el Teatro Maipo Cabaret en Buenos Aires, han estado ya casi agotadas o ya están agotadas. Así que hemos agregado una nueva función para el mismo domingo 7 de julio, víspera de feriado, a las 22:30 horas, por supuesto que también en el Teatro Maipo Cabaret. Va a ser una celebración del aniversario de 1 año de este podcast, al mismo tiempo que Una Noche Mágica, llena de historias, varias de las cuales no han formado ni van a formar parte de este proyecto, y mucha magia, claro, espero que muchas risas también, mucho asombro, mucha emoción. Las entradas están a la venta en plateanet.com y también en la boletería del teatro Esmeralda 443, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. El segundo cuento de hoy pertenece a un autor argentino llamado Juan Forn. Fue editor de MC y de Planeta, creó el suplemento Radar Libros del diario Página 12. Tuvo que cambiar radicalmente de vida debido a un coma pancreático, se fue a vivir a Villa Gesell, ahí vive todavía.
De su libro, Nadar de noche, les comparto el cuento que da título al libro. Era demasiado tarde para estar despierto, especialmente en una casa prestada y a oscuras. Afuera, en el jardín, los grillos convocaban empecinados y furiosos la lluvia, y él se preguntó cómo podían dormir en los cuartos de arriba su mujer y la beba con ese murmullo ensordecedor. Tenía insomnio, estaba en pantalones cortos, sentado frente al ventanal abierto que daba a la terraza y al jardín. Las únicas luces prendidas eran los focos adentro de la pileta, pero la luz ondulada por el agua no conseguía matar del todo la sensación de estar en una casa ajena, el malestar indefinible con aquel simulacro de vacaciones. Porque, en realidad, no estaba ahí descansando sino trabajando. Aunque el trabajo no implicase ningún esfuerzo en particular, aunque no tuviese que hacer nada, salvo vivir en esa casa con su mujer y su hija y disfrutar de las posesiones de su amigo Félix, mientras éste y Ruth remontaban el Nilo y gastaban fortunas en rollos de fotos y guías egipcios sin dientes a cuenta de una revista de viajes italiana. Para calmarse, para atraer el sueño, pensó que no iba a pisar Buenos Aires en todo el mes. Viviría en pantalones cortos y sin afeitarse, cortaría el pasto, cuidaría la pileta, vería videos y escucharía música mientras su hija crecía delante de sus ojos y su mujer inventaba postres raros en la cocina. Y en todo ese tiempo quizá le dejaran algún mensaje mínimamente estimulante o al menos catastrófico en el contestador automático de su departamento. Mientras tanto, a lo mejor Félix y Ruth decidían prolongar su viaje un mes más, o tenían un accidente, o se enamoraban los dos de un mismo efebo andrógino y analfabeto en Alejandría. Un mes podía ser mucho tiempo en algunos lugares. Un mes podía ser casi una vida. Para su hijita, por ejemplo. Tenía que empezar a vivir al ritmo de ella, como le había dicho su mujer, día por día, hora por hora, lentamente. Tenía que asumir la paternidad de una vez, como dirían Félix y Ruth, si es que no lo habían dicho. Entonces oyó la puerta. No el timbre, sino dos golpecitos suaves, corteses, casi conscientes de la hora que era. Cada casa tiene su lógica, y sus leyes son más elocuentes de noche cuando las cosas ocurren sin paliativos sonoros. Él no miró el reloj, ni se sorprendió, ni pensó que los golpes eran imaginación suya. Simplemente se levantó sin prender ninguna luz a su paso, y cuando abrió la puerta se encontró con su padre parado delante de él. No lo veía desde que había muerto, y en ese momento supo incongruentemente que ya se había hecho a la idea de no verlo nunca más. Su padre tenía puesto un impermeable cerrado hasta arriba y el pelo tan abundante y bien peinado como siempre, pero totalmente blanco. Nunca habían sido muy expresivos entre ellos. Él dijo: «Papá, qué sorpresa», pero no se movió hasta que su padre preguntó sonriendo: «¿Se puede pasar?». «Sí, claro, por supuesto». El padre cruzó el living a oscuras y el ventanal abierto y fue a sentarse en una de las reposeras de la terraza. Desde allá miró hacia adentro, lo llamó con la mano y tocó la reposera vacía a su lado. Él salió obedientemente a la terraza. Dijo: «Dame el impermeable si querés. ¿Te traigo algo para tomar?». El padre negó con la cabeza a ambas ofertas. Después se estiró todo lo que pudo y respiró hondo sin perder la sonrisa. «Va a llover en cualquier momento», dijo. «Qué maravilla. ¿De día es así también?». «Mejor, para Marisa y la beba especialmente». «Marisa y la beba. Debes tener un montón de cosas para contarme, ¿no?». Él sintió que se le aflojaba apenas la mandíbula. En los sueños en que volvía a verlo, su padre siempre estaba al tanto de todo lo que les había pasado a ellos en su ausencia. «Sí, claro», dijo. «Supongo que sí». «Por supuesto, no pretendo que me pongas al día con las noticias. Obviemos la política, el trabajo, el mundo en general, si es posible. Las cosas domésticas me interesan. Tus hermanas, vos, Marisa, la beba, esas cosas». A él le sorprendió que mencionara las palabras domésticas, y mucho más aún que hubiera nombrado a todos menos a su madre, pero no supo qué decir. «Voy a servirme un whisky. ¿Seguro que no querés?». No, gracias. A propósito, qué buena idea las luces adentro de la pileta». «No es mía», dijo él antes de entrar. «La casa, quiero decir».
Cuando volvió a aparecer con un vaso bastante lleno, se frenó detrás de la reposera de su padre y sintió de golpe que todavía no se habían tocado. Yo creí, dijo desde ese lugar, que vos veías todo lo que pasaba acá desde donde estabas. La cabeza de su padre se movió levemente a uno y otro lado varias veces. Lamentablemente no. Es bastante distinto de lo que uno se imagina. Él miró la pileta y tuvo la sensación de que no controlaba lo que decía ni lo que iba a decir. Si supieras la cantidad de cosas que hice en estos años para vos, pensando que me estabas mirando. Y se rió un poco, sin alegría pero sin amargura, para vaciarse los pulmones nomás. O sea que no sabes nada de estos 4 años. ¡Qué increíble! El padre se reacomodó en la reposera y lo miró de costado. A lo mejor hay cambios a donde nos mandan ahora, si te sirve de consuelo. Él lo miró sin entender. Hubo un traslado. Voy a estar en otra parte a partir de ahora. No solo yo, muchos más. Las cosas allá no son tan ordenadas como se supone. A veces pasan estos imprevistos. Digo que esté ahora con vos. ¿Y por qué conmigo? ¿Por qué no fuiste a ver a mamá? El padre miró un rato la luz ondulante de la pileta. Su cara cambió muy levemente. Hubo un ínfimo matiz de tristeza en su inexpresividad. Con tu madre hubiera sido más difícil. Una noche no es tanto tiempo y yo necesito que me cuentes todo lo que puedas. Con tu madre hablaríamos de otros temas, del pasado especialmente, de ella y yo, de muchas cosas buenas que vivimos los dos juntos. Y eso hubiera sido injusto de mi parte. Hubo una pausa. Hay ciertas cosas que son técnicamente imposibles en mi estado actual. Sentir, por ejemplo, ¿entendés? En cierta medida, lo que soy esta noche es algo que no tendría valor para tu madre. Con vos, en cambio, es más simple, para decirlo de alguna manera. Siempre te ubicaste en una posición panorámica en cuanto a las emociones. Con tu madre, con tu hermana, con vos mismo. En fin. Hizo otra pausa. También pensé que podrías arreglártela mejor con los sentimientos que te provoque esta visita. A fin de cuentas, yo nunca fui tan importante para vos. ¿No es cierto? Él sintió algo que hacía mucho tiempo que no sentía. Una especie de sumisión y de necesidad de oponerse a esa sumisión. Supo de pronto que en los últimos 4 años no había sido esto que era ahora, nuevamente, hijo de su padre. Fue hasta el borde de la pileta, se sacó las hojotas y se sentó con las piernas dentro del agua. Si no hubiera sido tan importante para mí, entonces no habría hecho las cosas que hice para vos, por vos, en estos años. ¿No se te ocurrió pensar eso? No. Él quedó perplejo. La respuesta le había parecido tan rápida y brutal que sonó sincera. Y justamente por eso inverosímil, cobarde, casi injusta. ¿Y ahora que sabés qué?, atinó a decir. Nada, contestó el padre. Después se levantó, llevó la reposera hasta el borde de la pileta y se sentó con las manos en los bolsillos. Supongo que no cambia nada. Lo que hiciste ya lo hiciste. Y me parece que no tiene sentido que te enojes ahora, con vos o conmigo, por eso, ¿no? No solo era inútil, además empezaba a sentir que no le era lícito, frente a la condición de su padre, cuestionar nada ni permitirse esa belicosidad insólita. La necesidad de oponerse se desvaneció y solo quedó la sumisión, no ya dirigida a su padre, sino a un estado de cosas, a una abstracción obtusa e inabarcable. Es cierto, dijo, perdón. Se quedaron callados un rato, hasta que él dijo, de todas maneras exageré un poco, no fueron tantas las cosas que hice pensando en vos. El padre soltó una risita, ya me parecía. Un relámpago rajó en 2 el fondo del cielo. Cuando sonó el trueno, el padre se encogió y volvió a oírse su risita. Ya casi no me acordaba de estas cosas. Es notable cómo funciona la memoria, lo que conserva y lo que deja de lado. Los grillos, dijo él, ¿los oís? No me dejaban dormir, por eso estaba despierto cuando llegaste. Después de decir esas palabras dudó. ¿Los grillos? Pero lo pensó mejor y prefirió quedarse con la duda. Bueno, dijo el padre con voz muy suave, a lo nuestro.
¿Puedo preguntarte algo antes? La reposera crujió. Él hizo un esfuerzo para mantenerle la mirada al padre. Como quieras, pero ya sabes cómo es eso. Una vez que te enterás, difícil que puedas borrártelo de la cabeza. No es una amenaza. Lo digo por vos, simplemente. Sí, ya sé, dijo él, y preguntó con voz insegura. ¿Todos van al mismo lugar? ¿No importa lo que haya hecho cada uno? Eso es algo que podría haberte contestado desde los 20 años más o menos. Siempre sospeché que importaba más en vida que después. En cuanto a la otra pregunta, no es exactamente un lugar a donde van, pero sí, todos van al mismo, en la medida en que todos somos relativamente iguales. El modo de vida de tu vecino y el tuyo, por ejemplo, se diferencian tanto como tu estatura y la de él. Son matices, y los matices no cuentan. Digamos que hay básicamente solo 2 estados, el tuyo y el mío. Es bastante más complejo, pero no lo entenderías ahora. Entonces vos y yo vamos a encontrarnos de nuevo en algún momento, dijo él. El padre no contestó. ¿Importa algo estar juntos allá? El padre no contestó. ¿Y cómo es?, dijo él. El padre desvió los ojos y miró la pileta. Como nadar de noche, dijo. Y las ondulaciones de la luz se reflejaron en su cara. Como nadar de noche en una pileta inmensa sin cansarse. Él tomó de un trago el whisky que quedaba en el vaso y esperó hasta que llegase al estómago. Después tiró los hielos en la pileta y apoyó el vaso vacío en el borde. ¿Algo más?, dijo el padre. Él negó con la cabeza. Movió un poco las piernas en el agua y miró la base de la reposera, el impermeable, la cara blandamente atemporal del padre. Pensó en lo reticentes que habían sido siempre en todo contacto corporal y le parecieron increíblemente ingenuos y artificiales aquellos abrazos en los sueños en que aparecía su padre. Esto era la realidad. Todo seguía tal y como había sido siempre y recomenzaba casi en el mismo punto en que quedara interrumpido 4 años antes, aunque solo fuese por una noche. ¿Por dónde querés que empiece?, preguntó. Por donde quieras. No te preocupes por el tiempo, tenemos toda la noche. Hasta que termines no va a amanecer. Él respiró hondo, largó el aire y supo que había entrado en la noche más larga y secreta de su vida. Empezó, por supuesto, hablando de su hija. De Juan Forn, de su libro de cuentos Nadar de noche, el cuento que da título al libro. Les robo un momento para agradecer a los oyentes que me escriben mensajes. Gracias a Ariel Dazo, que me cuenta que este podcast le hace acordar al negro Hugo Guerrero Martínez, y también a Omar Serazuolo, 2 grandes comunicadores con quienes me honra ser comparado. Gracias, Ariel. Gracias, Miguel Otero, que escribe: descubrí el podcast sin querer en YouTube hace muy poco tiempo, no más de un mes. Estaba en casa buscando para ver una vez más después de algún tiempo y de regreso de un viaje de trabajo una charla TED que me había gustado, buscando la magia perdida. Y como estaba con tiempo, seguí con tu poema Reír llorando, en la entrevista con China Zorrilla, que también había visto varias veces y me había emocionado. Y sin querer, ahí estaba, esperándome. Escuché el primer episodio y automáticamente me amigué con Borges. Luego descubrí a Pablo Ramos, a Hernán Cassiari, O. Henry, Walter Benjamin y algunos otros que pasaron a ser mis autores preferidos, junto con Sacheri, que ya lo era. Mi experiencia como lector de cuentos cortos no había superado algunas obras de Borges, Cortázar, Fontana Rosa y todos los cuentos de Sacheri. Ya compré algo de Pablo Ramos y tengo encargados algunos otros autores de difícil acceso en la librería que frecuento habitualmente. Hoy ya voy por el episodio 45 y Cuentos para despertar me acompaña en la radio del auto, en mis viajes por la provincia de Buenos Aires, que son muchos por mi trabajo. Varias veces vuelvo a escuchar algunos que realmente me conmueven. Tus cuentos son esas pequeñas cosas que hacen que tengamos un mundo mejor. Brindo por eso un abrazo. Gracias, Miguel. Me alegra que disfrutes de estos encuentros. Gracias, Jorge Orrego, que escribe desde Manizales, Colombia, un mensaje brevísimo de 3 renglones. Valoro que te hayas tomado el tiempo para sentarte a escribir, Jorge. Les pido a los demás
que van a escribir o que están pensando en escribir, que por favor me cuenten un poco sobre ustedes, sobre la experiencia, sobre algo, no importa qué. Dedico mucho tiempo, dinero, energía a hacer este podcast. No lo hago en 10 minutos, ni es sencillo de producir, ni es gratis para mí. Sí lo es para ustedes. A cambio les pido que hagan un pequeño esfuerzo, que dediquen un ratito de tiempo a escribirme. No les pido nada más. Que me escriban y que compartan la información del podcast con otros que crean que pueden llegar a disfrutar de este espacio y de este encuentro. Y aprovecho también para contarles, también con alegría, que Cuentos para Despertar llegó al puesto número 4 en el ranking de Spotify en Honduras, y en Argentina había llegado al puesto número 9, había entrado en el top 10 y luego se quedó unas semanas en el número 12. Como sea, muchas gracias a todos, en Argentina y en todos los otros países, por acompañarme, por escribirme, por compartir, por recomendar este proyecto. En otros países sube y baja, va y viene, gracias a todos, estén donde estén, sean quienes sean, por escuchar, por acompañar y compartir. Estoy sentado en mi oficina, que es la banqueta alta de bar, en diagonal a la barra, con vista a la piscina y a los árboles y al cielo despejado que serenamente hace una reverencia para dejar el paso al crepúsculo de este día. Frente a mí, en la pantalla de mi computadora, la web de El Péndulo, una librería que conocí en la Ciudad de México y que he visitado en sucesivos viajes. No sé cómo ni por qué sucede. Hay algunos lugares en los que uno percibe ciertas características emotivas que son símbolos del propio hogar. Pasa también con las personas que conocemos. Parece que ya formaban parte de nuestra vida, que ya las habíamos visto, que ya las amábamos antes de verlas por primera vez. Creo que alguien dijo, pero también puede ser que esté inventándolo ahora, que todo lo que se refiere al concepto de una casa pertenece al universo de la mente y todo lo que se refiere al concepto del hogar pertenece al universo del corazón, quizá del alma. Hablaba de la cafebrería El Péndulo, así lo llaman ellos, cafebrería, porque reúnen en el mismo local un café y una librería. Pero hay cafés y hay librerías y librerías. El Péndulo es. Hay lugares a donde uno va a comprar lo que necesita, hay otros lugares a donde uno va a estar, a permanecer, a respirar un poco el aire que allí se ofrece, a perderse, a ensoñar, deambulando entre góndolas, escaparates o recovecos. Y cuando uno se pierde, entonces empieza a cobrar sentido la idea de encontrarse, de encontrar. Me perdí en El Péndulo muchas veces, en el casco antiguo de Valle de Bravo, pueblo mágico de la UNESCO, que tiene una sucursal de la librería pequeña, sencilla, en la que se respira la misma magia de siempre. Ahora recorro el catálogo en la web y encuentro varios libros que buscaba, además de varios otros que asaltan mi camino y no esperaba. Entre ellos, 2 libritos que son casi folletines de Edgar Allan Poe, El poder de las palabras, en versión bilingüe, y Filosofía de la composición. Y también encuentro Afrodita, de Isabel Allende, y Mujer tatuada y otros cuentos de amor, de Ray Bradbury, y los 3 volúmenes de los relatos de Belcebú a su nieto, de Gurdjieff, y finalmente, el libro más caro de todos, por lejos el más caro, Cuentos salvajes, de Ednodio Quintero, escritor cuyo nombre y de cuya existencia leo por primera vez. Encargo todos los libros que acabo de mencionar, incluyendo el de Ednodio Quintero, ante el que dudé durante un largo rato. Al día siguiente de hacer el pedido, recibo un email de El Péndulo para decirme que me acababan de devolver el dinero del envío, porque el pedido que hice es de un valor que tiene incluido el envío sin cargo por FedEx. Disculpa, señor, por el error, me dicen en el email. Los libros llegan a la puerta de mi casa en pocos días. Dentro de la caja hay una bolsa de tela del Péndulo, además de los libros. Ojeo todos. Sonrío con inquietud antes de abrir el libro de Ednodio Quintero. Editado en Barcelona en febrero de este 2019 por la elegantísima editora Atalanta de Jacobo Siruela, con tapas duras y 535 páginas. Cuentos salvajes reúne los cuentos completos del venezolano Ednodio Quintero, un escritor de esos que hacen sentir que el mundo puede ser reinventado, que un ser humano puede crear y hacer sentir verdadero un universo completamente nuevo, uno que no solamente el lector puede disfrutar con lágrimas de emoción, sino en el que el lector desea con todas sus fuerzas mudarse a habitar y hacer de él su hogar. Hay escritores así, hay artistas así, hay personas así. Personas que nos invitan a acompañarlos en mundos propios. Ednodio Quintero no solamente me parece a mí, uno de ellos, de quien uno dice, luego de leer apenas un par de cuentos,
cómo es que pude caminar tanto camino sin la menor señal de este mundo que ahora me parece indispensable. ¿Por qué compré el libro sin tener idea de quién era Enodio Quintero? ¿Por qué pagué 3 veces el valor de otros libros que sí sabía que me iban a dar a cambio? ¿Cómo llegué a sentirme atraído por este libro? Son misterios a los que no tengo ninguna intención de encontrarles explicación ni respuesta. Lo único que me importa es que ahora puedo decir que conocí a Enodio Quintero, que me gustaría hacer las valijas y mudarme, aunque sea por un tiempo, a vivir en el mundo que ofrece y que acabo de descubrir. Mientras preparo el equipaje, les cuento el cuento La línea de la vida. Divisó, allá en el fondo del valle, la cabaña de piedra y respiró aliviado. Contra el horizonte de nubes deshilachadas, la enorme montaña con forma de hocico de perro. En la falda de la montaña, entre rocas negras y árboles de copas aplastadas por el viento, la laguna de aguas verdes. Y al pie de la laguna, la cascada que se precipita en el aire como el velo flotante de una novia hasta alcanzar el suelo pedregoso del valle. La minuciosa descripción que le hiciera meses atrás el vendedor de estatuillas de ámbar se ajusta con sorprendente exactitud a los accidentes de este nítido paisaje de luces cegadoras y de niebla. Centenares de leguas ha recorrido desde el lejano día de aquel encuentro memorable, y ahora, cuando comprueba la veracidad de las palabras de su anónimo informante, su alegría no tiene límites, pues presiente que al final, ya inminente, del prolongado viaje, todos sus afanes y fatigas serán recompensados. Apenas se había alejado de la ciudad cuando unos bandidos cayeron sobre él desde los árboles. Se defendió furioso con la espada hasta que uno de los agresores resultó desorejado. En otra ocasión, mientras remontaba un caudaloso río del sur, fue atacado con lanzas y flechas envenenadas por un grupo de guerreras que jineteaban machos cabríos y dantas. Cerca de la frontera fue despojado de sus escasas pertenencias, viéndose en la necesidad de trabajar como cargador de agua para comprarse una muda de ropa y algunas vituallas. Un león flaco de melena desteñida, que se había fugado de un circo ambulante, saltó sobre él interrumpiendo su breve siesta en un granero abandonado. Y en los senderos invisibles de la selva fue perseguido por una banda de monos bulliciosos que le lanzaban porquerías. También lo sorprendió una revuelta de mineros en el altiplano. Sin explicaciones fue hecho prisionero y se le acusó de agitador, traficante de sombreros y espía al servicio de los tártaros. Algunas veces, desolado, estuvo a punto de regresar. Pero a pesar de los múltiples obstáculos, no desistía de su propósito, persistía en su empeño con decisión y coraje que bordeaban la temeridad. Los peligros y las dificultades aceraban su voluntad, impulsándolo a continuar aquella travesía de trampas, espejismos e ilusiones. Y al fin, hoy, el ansiado término se aproxima. La visión de la cabaña lo llena de júbilo y contento, como si detrás de aquellos muros de piedra lo aguardara la felicidad. En la cabaña vive un mago. De cualquier manera, un hombre sabio. Un ser excepcional, capaz de ir recogiendo entre sus dedos el hilo tenue de los días hasta despejarlo de brumas, nieblas, suciedades, capaz de descorrer con la mirada velos secretos que ocultan algún recuerdo mal cicatrizado. También, y en esa certeza reposa la inmensa alegría del viajero, el mago sabe contar en su ábaco los días enteros de una vida. Si supiera cuántos días me restan por vivir, se repetía a menudo el viajero. Aquella había sido desde siempre su única preocupación. Mientras pedaleaba por el camino lleno de baches en dirección a la escuela, allá en la remota aldea de sus antepasados, se preguntaba si aún estaría vivo cuando tocaran la campana. Algún gigante enmascarado podría sorprenderlo en un recodo del camino, o tal vez, a su paso por el puente, este se derrumbaría y él, aferrado al manubrio, se precipitaría en el torrente. La campana repicaba y el muchacho se colocaba en la fila pensando con alivio que se habían compadecido de él concediéndole un nuevo plazo. Pero el temor de ninguna manera había cesado. Como una espina de pescado atravesada en la garganta, el pensamiento volvía a interrumpir sus meditaciones y lo atormentaba hasta el toque de campana del día siguiente. Se imaginaba entre las garras del gigante o enredado en los hierros de la bicicleta allá en el fondo del cauce rocoso. Consumía con avidez los últimos bocados de aire y lamentaba haber permanecido hasta la medianoche en la ingrata tarea de memorizar nombres de héroes y fechas de batallas, o atascado en algún oscuro problema de álgebra.
Así, entre los sobresaltos y el desgano, transcurrían los días de su vida. Pero no se entregaba con facilidad. Soñaba encontrar alguna vez al hombre sabio que le revelara la fecha exacta de su muerte. A partir de aquel instante se abriría ante él un campo de resplandores y certezas en el cual sería posible derrotar a los gigantes y a cualquier otro enemigo agazapado en la penumbra o extraviado en los laberintos de su mente. Olvidado de aquellos lejanos desvelos, el viajero yace de espaldas viendo pasar las nubes. Mansas ovejas desfilan en el cielo y él las contempla embelesado como si presintiera que aquel hermoso espectáculo no se repetirá nunca más. Se acomoda en el lecho de piedras. La posición, un tanto molesta, le recuerda las interminables noches de sudores y de fiebre en la choza del manglar. El techo de palmas lo protegía del escaso sol y de la lluvia persistente, y a través de una rendija casual en la enramada, en la noche negra se filtraba el reflejo remoto de una estrella. Había observado aquel diminuto charco de luz que temblaba allá en lo alto y creía advertir en él algo más que una reverberación entre las ramas secas, tal vez una señal o un llamado de lo desconocido. Pero la fiebre y la fatiga le proponían otras lecturas que ahora en la tranquilidad de su refugio entre las rocas era incapaz de recordar. La sola evocación de aquel destello revivía en su cuerpo una extraña y reconfortante sensación de ingravidez, como si flotara a 2 palmos del suelo. Detrás de la pared de caña se afanaba la hija del leñador, y él, boca arriba en la hamaca, seguía sus movimientos, aguzando el oído, alerta al más leve crujido de su falda, tenso como el venado que siente en la maleza los pasos sigilosos del cazador. La presencia de la muchacha era precedida por un aroma inconfundible, voluptuosa mezcla de hierba recién cortada, higos fermentados y humo. Y cuando el vaho exquisito lo envolvía por completo, se incorporaba en la hamaca simulando un repentino despertar y aceptaba el caldo hirviente que lo mantenía con vida. A pesar del desgano, no se atrevía a rehusarlo, y no se trataba de un simple acto de agradecimiento, sino más bien de un ejercicio de la voluntad, ya que en el fondo de su corazón conservaba viva la esperanza de levantarse un día con fuerza suficiente para reanudar el viaje. Y cuando la muchacha se inclinaba con el propósito de recoger la taza, él desviaba sutilmente la mirada para no verse reflejado en aquellos ojos color carbón, pues si del calabozo en las montañas había huido, aquel oscuro pozo de delicias se convertiría en su prisión definitiva. Espantadas por algún viento inesperado, las nubes se dispersan, y el viajero abandona su refugio e inicia el descenso. Si sus ojos no lo engañan, llegará a la cabaña antes del anochecer. El sendero, cortado a pico entre enormes lajas negras, serpentea la ladera empinada, y él afirma sus pisadas esquivando los salientes filosos, balancea su cuerpo ligero apoyándose solo en los pies, protegiendo las manos de los rasguños y las heridas que le causarían las hojas ásperas y los aguijones de las zarzas. En ningún momento se detiene. Su marcha es pareja, sostenida, como si un artificio de relojería regulara el ritmo de sus pasos. Tal vez su amplia experiencia de caminante había afinado sus sentidos, en otro tiempo adormecidos por el apego a costumbres sedentarias. Las fatigas y penalidades de la travesía, que se extendía ya por la segunda mitad del tercer año, habían puesto a prueba su paciencia. Y había persistido en su empeño, convencido de que al final de aquel dilatado periplo le sería revelado el único conocimiento al que aspiraba, el secreto que abriría las puertas a su nueva vida. Si volteaba la mirada hacia un pasado no muy lejano, podía verse como un ser carente de agilidad, un tanto torpe y desmañado. En algún punto definitivo del trayecto, la luz remota de una estrella lo había traspasado, encendiendo una llama leve que a partir de aquel instante lo alumbraría por dentro y que comunicaba a su cuerpo una placentera sensación de ausencia de peso. No volaba, es verdad, pero sus movimientos contenían la idea del vuelo, y aquel cambio, que no lograba ubicar con precisión en el tiempo, persistía. No lo había percibido de repente. No obstante, cuando supo de él con alguna certeza, le fue fácil imaginar que la fiebre había alterado ciertos mecanismos de su antigua naturaleza. De cualquier manera, se había librado de un lastre, y aquel nuevo atributo que lo diferenciaba de los animales de la tierra representaba una ventaja que él sabía aprovechar para aligerar las últimas etapas de su viaje. Pues los peligros y las acechanzas no desaparecieron, pero las formas de evadirlos resultaron cada vez más eficaces. Así,
Su paso por la selva de los guerreros insomnes, el dardo destinado a partirle el corazón fue a clavarse en el tronco de un árbol ante la mirada de asombro del agresor, que no atinaba a comprender aquel hierro inexplicable. Y en la ciudad donde tenían por ley asar vivos a los extranjeros pasó desapercibido. Ahora, cuando ya la cabaña adquiere formas precisas, tales hazañas, al igual que las azarosas aventuras con bandidos, amazonas y leones, se convierten en imágenes borrosas, dispersas e intercambiables, carentes por completo de interés. Solo algunos pasos lo separan de la cabaña, y hacia ella se encamina escuchando música de flautas, violines dulces y fanfarrias que acompañan los redobles de tambor de su corazón. La recia puerta, ligeramente entornada, permite ver un asiento de patas retorcidas, forrado en cuero de becerro y claveteado con tachuelas de cobre. El sol poniente ilumina con resplandores de oro y sangre una esquina del corredor. En otro tiempo, y envuelto en una luz muy parecida, aunque se tratara de un paisaje diferente, el viajero había llegado a la choza del leñador. El mal que lo atacara en la ruta de los manglares se manifestaba en continuas fiebres, violentas convulsiones y una aguda punzada en el costado izquierdo. Durante 3 días había reptado en el barro pestilente, alimentándose de raíces agrias, sorbiendo los pocitos de agua que la lluvia dejaba en la concavidad de algunas hojas. A veces esquivando las serpientes enroscadas en los troncos escamosos, caía en un charco repleto de sanguijuelas, y mientras braceaba con desgano en dirección a la orilla, soñaba que un gigante embosado surgía de la espesura y de un golpe en la nuca lo libraba de aquella pesadilla. Y en los escasos momentos de lucidez se veía a sí mismo convertido en gigante. Con el pecho desnudo y la mirada resuelta se abría paso entre las sombras, derribando muros, apartando tinieblas, empalizadas de humo, telarañas. Aquella tarde, cuando creía que el sol entre las ramas se despedía de él para siempre, la visión de la choza al final de un sendero sombreado por matorrales lo había impulsado a levantarse, como si el llamado apremiante de una trompeta lo hubiese arrancado de un sueño profundo. Cruzó el terraplén bamboleándose entre las ráfagas rojizas del atardecer, y al llegar a la choza intentó permanecer de pie apoyándose en el dintel de la puerta, pero el esfuerzo lo había debilitado por completo y lentamente fue resbalando hasta quedar atravesado en el umbral. Compresas frías y sorbos de un brebaje amargo le devolvían a ratos la vida, y al amanecer del día siguiente pudo ver de nuevo la luz del sol y el rostro de sus salvadores. Luego, tendido en la hamaca, durante un espacio de tiempo que se le antojaba interminable, había bogado por extraños mares en los que se alternaban tormentas de candela y ventarrones de hielo. Confundía la claridad de la noche con las sombras del día y el canto de los pájaros lo atormentaba. De vez en cuando atendía el diálogo que se cumplía detrás de la pared de cañas, pero de aquellas voces susurrantes no lograba aislar ninguna palabra conocida. La tos seca y persistente del viejo leñador le hacía acordar sus ahogos en la prisión del altiplano, y el aroma del pasto y peces ahumados que anunciaba la presencia de la muchacha lo ponía en guardia, obligándolo a sesgar la mirada hasta que el peligro se alejara. En fin, obstinado entre el sopor y la renuncia, permanecía al acecho. Sentía que el mal había sido detenido y aguardaba que se diera por completo. Y aunque la fiebre regresaba, no se dejaba arrastrar por el desaliento, pues en cada recaída creía ver el anuncio de su curación definitiva. Y así, una noche, mientras esperaba que por la rendija del techo se asomara su estrella, un soplo helado lo hizo estremecer. Se sacudió con violencia, intentando desprenderse de aquel puñado de agujas que le atravesaban la piel, y el esfuerzo, lejos de aliviarlo, agotó las menguadas energías de su cuerpo maltratado. Los pies no obedecían los urgentes reclamos del cerebro. Muy pronto dejó de sentir las piernas, y sus brazos colgaban como las ramas secas de un árbol castigado por vientos feroces. Aún podía pensar, mas las imágenes que ilustraban sus confusos pensamientos no le servían de consuelo. Envuelto en relámpagos azules vio un caserón en ruinas, asolado por una tormenta de granizo. Reconoció, parcialmente cubiertos por escombros, el manubrio y los pedales de su bicicleta, y quiso acercarse a rescatarlos. Pero la mirada de un manso jabalí atascado entre las grietas de un glaciar lo devolvió a su cárcel de hielo.
Extrayendo fuerza de lo desconocido, se mordió los labios haciéndolos sangrar, y aquel gesto de desesperación desató una lluvia de carbones encendidos que derritió la nieve del glaciar. El jabalí se incorporó de un salto, mirando alternativamente el cielo incendiado y su propia sombra reflejada en las láminas de cuarzo y de basalto. Lentamente el calor fue ganando terreno hasta apoderarse de las regiones heladas próximas al corazón, y a la sensación de calidez sobrevino el cansancio. Y mientras allá en lo alto la estrella predilecta parpadeaba, una mano de cenizas y de olvido cubría el rostro del viajero. En sus labios, tenuemente amoratados, se dibujaba una leve sonrisa de satisfacción. Al filo de la madrugada se despertó aliviado. Saltó de la hamaca y al comprobar que podía moverse con la agilidad y la soltura de un atleta, estuvo a punto de echarse a gritar. Se contuvo, pues aun cuando deseaba expresar con voz potente su salvaje alegría, no quería despertar al leñador y a la muchacha que dormían detrás de la pared de cañas. No tanto por consideración al reposo ajeno, sino porque nadie debería interferir su vida. Buscó a tientas sus ropas y al tiempo que se enfundaba en aquellas prendas que le resultaban holgadas, recordó el raro sueño que había sustituido a la visión del jabalí. Aletazos secos como de murciélago lo habían hecho virarse en la hamaca, y ahí, a escasos palmos de su rostro, flotaba una paloma blanca. El ave se le acercó, alargó su pico levemente curvado y le susurró al oído unas palabras terribles. Sabía que eran terribles y por fortuna al despertarse las había olvidado. Luego la paloma voló en dirección al techo dejando en el aire una estela de polvo plateado, y él permaneció en su lecho, aturdido y confuso, contemplando aquel rastro de luz semejante a la cola de un cometa o al fulgor de una mirada. Una puerta se cerró con un ruido espantoso y enseguida el silencio volvió a instalarse a plenitud en sus dominios. El sueño encontró también su antiguo cauce, fluyó sereno y sin imágenes, de vez en cuando astillado por unos débiles sollozos. Y el soñador, al despertarse, sintió que su cuerpo se había vaciado de suciedades y de fiebres, y comprobó con extrañeza que el llanto persistía aún fuera del sueño. Y mientras se alejaba rumbo a la salida, descalzo para no hacer ruido, se preguntaba por qué lloraría la muchacha del aposento de al lado. ¿Acaso lo amaba en silencio y lloraba al presentir su huida? ¿Lo había espiado cuando se levantaba y recurría al llanto confiando que él al escucharla se apiadaría de su desdicha y postergaría la partida? De un salto ligero cruzó el umbral y avanzó resuelto por el terraplén. Ahora que había recuperado su poder y sus fuerzas, no se iba a detener por el llanto de una mujer. Levantó el rostro buscando en el inmenso cielo alguna señal de su estrella y solo vio nubes color ceniza que dilataban el amanecer. Frente a la puerta entornada se detiene y observa con curiosidad el interior de la cabaña. Parpadea y paulatinamente los objetos dispersos en la penumbra se hacen visibles. En un ángulo de la amplia habitación, adosada al muro encalado e iluminada tenuemente por la luz que se cuela a través de una ventana con forma de ojos de buey, destaca una mesa rectangular cubierta por un mantel de hilo blanco. Dispuestos en aquella superficie clara, como si se tratara de los instrumentos de una ceremonia, una jarra de cristal llena de agua, higos maduros sobre un plato de barro quemado, un trozo de pan y otro de queso, y un filoso cuchillo de mango plateado. Alguien se apronta a cumplir un ritual cotidiano, antiquísimo, frugal. El viajero desvía la mirada y distingue en el rincón más apartado una figura inclinada sobre el fogón. El mago aviva el fuego con un atizador. Ahora sí, ya no duda. Deja el sol a sus espaldas y cruza el umbral. Al tercer paso se detiene y ahí permanece en silencio, como si quisiera pasar desapercibido, o tal vez como si aquel lugar sagrado lo intimidara. Pero no pretende ocultarse, no, el mago ya sabrá de su presencia. Solo aguarda y sabe que la espera será breve. Una ráfaga de viento frío entra en la habitación y el viajero se estremece. El mago se voltea y avanza en dirección al recién llegado, y a mitad de camino cambia de rumbo, apunta sus pasos hacia la mesa tendida para la cena. El viajero no se derrumba, no se da por vencido.
Si el mago no lo ha visto es tal vez porque se ha quedado ciego. Tendrá entonces que escucharlo. Gritará como un guerrero inerme, acorralado. Danzará agitando los brazos y se elevará hasta el techo girando en un torbellino de luces rojas y alaridos. Y tampoco el mago lo verá ni escuchará su voz, pues el alcance de su poder excluye el territorio huidizo e impalpable de los espectros. De pie frente al mago, que consume su cena con apetito de labrador, el viajero olvida el motivo de su larga y penosa travesía. Comprende, sin embargo, que el viaje no carecía en absoluto de sentido. Ahora sabe con certeza por qué la muchacha, allá en la lejana choza del manglar, lamentaba su partida. El recuerdo de aquel llanto lo colma de dicha e inflama su espíritu con el aliento puro y desconocido del amor. Envuelto en los últimos resplandores del atardecer, abandona la cabaña y avanza sereno por el camino de los hombres muertos. De Ednodio Quintero. La línea de la vida.